porque es el artículo más difícil de interpretar, ¿vale? Yo siempre digo que la parte general tiene, entre comillas, poca dificultad, porque básicamente se trata de aprendernos la teoría casi casi de memoria, ¿no? Como estamos viendo, pero aquí sí que tienes que entender qué nos quiere decir la Constitución, porque si no eres muy ducho en materia de derechos, pues a lo mejor puedes leerlo y quedarte igual, ¿vale? Entonces yo he optado por ofrecértelo de dos maneras. Por un lado, te he puesto la literalidad de la ley, porque es lo que van a aplicar en el examen, pero después te lo he resumido y además te he esquematizado el proceso, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo primero, la literalidad de la ley, ¿vale? Hablamos de garantía de libertades y derechos fundamentales, de garantizar, ¿vale? ¿Cómo se garantizan? Cómo la Constitución deja la tutela, ¿vale? Deja el modo, el medio por el que quiere garantizar, quiere hacer la salvaguarda de determinados derechos y bajo qué modo va a poder hacerlo, ¿vale? De eso va esto, ¿vale? Garantizar. ¿De qué manera podemos garantizar? Por ejemplo, un símil bastante sencillo. ¿Cómo se garantiza la seguridad de un país? Pues mediante la policía, ¿no? Pues vamos a ver cómo se garantizan determinados derechos, ¿vale? Y cómo se hace esa tutela, cuáles son las vías por las cuales se va a poder cumplir ese objetivo de garantizar. Entonces lo tenemos dividido en dos artículos, 53 y 54, ¿vale? El 54 es el del defensor del pueblo, ¿vale? Pero el 53 está subdividido en tres apartados, el 53.1, el 53.2 y el 53.3. El punto 1 nos dice algo muy importante, y es que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título, por tanto ya nos está diciendo qué subconjunto de artículos afecta, ¿vale? Vinculan a todos los poderes públicos, ¿vale? Con vinculan a todos los poderes públicos, ¿vale? Lo tienes aquí señalado en verde, vinculan a todos los poderes públicos, porque esto es súper importante, saber lo que sí vincula a todos los poderes públicos de los que no vinculan a los poderes públicos. Es muy importante para entender cómo la Constitución deja legislada esta garantía constitucional de determinados derechos, ¿vale? Entonces, cuando acudas al esquema, que lo tienes al final del tema, te vas a encontrar con este check azul o con esta aspa roja, ¿vale? Que significa lo que está vinculando a todos los poderes públicos, que si te das cuenta es el capítulo 2, como acabamos de leer, es decir, del artículo 14 al artículo 38, ¿vale? Y lo que no vincula a los poderes públicos, que son los complementarios que van a continuación, ¿vale? Que son del 39, ¿vale? Esto acaba en el 38, del 39 al 52, ¿vale? Que es el capítulo 3. Lógicamente no va más allá, porque ya aquí en el capítulo 4 y en el capítulo 5 se están regulando la garantía y la suspensión. Por tanto, podemos decir que los artículos que pretendemos garantizar alcanzan hasta el 52, ¿vale? Bueno, pues aquí tienes, si te das cuenta, estos tres apartados, 53.1, 53.2, que lo tengo subdividido en dos apartados, ¿vale? Y 53.3, ¿vale? Y aparte el 53, el 54, que es el del defensor del pueblo. Vale, pues acabamos de ver que el 53.1 vincula a todos los poderes públicos y nos acaba de decir la Constitución que son los artículos que se encuentran en el capítulo 2. Por tanto, tienes que saber que son del 14 al 38, ¿vale? Por eso te pongo aquí esta línea temporal que alcanza ese intervalo de artículos. ¿Cómo nos tenemos que saber los artículos con sus números y su contenido? ¿Vale? Pues una pregunta de mucha profundidad en el examen podría ser: ¿qué artículo de lo siguiente vincula a todos los poderes públicos? Y te ponen cuatro en el que solamente uno lo es. O ¿qué artículo no vincula a todos los poderes públicos? Y te ponen, ¿vale? La pregunta complementaria. Entonces, ten en cuenta que esto se va a poder hacer por la vía, como estás leyendo, del recurso de inconstitucionalidad, ¿vale? Es decir, si seguimos leyendo, nos dice que solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán, aquí está la palabra clave, tutelar, ¿vale? La vía por la cual se va a hacer esa garantía, de acuerdo a lo previsto en el artículo 161, 1A, 2, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que, 1A, hasta aquí, ¿vale? Este 2 es del siguiente apartado. Eso, si acudes a la Constitución, vas a ver que te da con directamente el recurso de inconstitucionalidad, ¿vale? Bien, pues eso es el primero. El segundo nos habla que cualquier ciudadano, ¿vale? Podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en, es decir, nos pasa a decir el intervalo, artículo 14 y sección primera del capítulo 2, ¿vale? Si traducimos eso, significa que es del artículo 14 al artículo 29, ¿vale? El artículo 14 lo tenemos aquí, artículo 14 en verde, y sección primera del capítulo 2 es hasta artículo 29. Por tanto, el intervalo sería del 14 al 29. Y aquí lo tenemos, ¿vale? El 53.2 alude
a que se va a poder hacer una tutela ante tribunales ordinarios, lo tenemos aquí a la izquierda, mediante un procedimiento basados en los principios de preferencia y sumariedad, ¿vale? Vamos a leerlo de todas formas. ¿Ante qué? Ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Tengo aquí abierta la sinopsis del artículo 53, ¿vale? Si tú pones en Google sinopsis artículos, artículo Constitución Española y puedes poner el número de artículo que quieras, te viene a explicar en qué consiste, como si fuese la sinopsis de una película, ese artículo, ¿vale? ¿Qué es lo cual es el objetivo? ¿Qué es lo que pretende? ¿Por qué se legisló de esa manera? Entonces, por preferencia, yo creo que todo el mundo sabe lo que significa, ¿no? Que lleva, que va por delante de otros objetivos, y por sumariedad lo que tienes que entender es que estamos hablando de algo que sea rápido, ¿vale? Es decir, con cierta agilidad, ¿vale? Eso es lo que significa, por si quieres tener identificado qué significa esa palabra, ¿vale? Yo te la he puesto aquí en la parte de abajo, esto como es la literalidad de la ley, no lo he querido modificar, pero aquí sí que te lo he puesto, ¿vale? Entonces, tenemos que tener siempre un intervalo y un medio, ¿vale? Pues el intervalo aquí es artículos 14 al 29, ¿vale? Y el medio por el cual se va a garantizar este subconjunto de artículos es una tutela ante tribunales ordinarios, normales y corrientes, ¿vale? Es decir, la justicia pura y dura, con un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenlo en cuenta para que, si nos preguntan justo artículos que cumplan estas características, pues son los que van del 14 al 29. Si te das cuenta, aquí hay ya coincidencias, ¿vale? Entonces, en función a por lo que nos pregunten, pues el abanico, el intervalo de artículos va a ser más o menos amplio. El 53.2 te lo he dividido en dos, ¿vale? Porque a continuación te hace una matización con respecto a que además de los artículos anteriores, en el caso del 30.2, que regula la objeción de conciencia, va a poder también ser tutelado ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo, ¿vale? Entonces, si volvemos aquí al tema, ¿vale? Nos dice que los artículos anteriores, ¿vale? Ante los cuales se puede llegar a cabo mediante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso, a través del recurso de amparo, ¿vale? Aquí lo tenemos, ante el Tribunal Constitucional, ¿vale? Es decir, que este subconjunto que hemos visto va a tener una doble tutela. Por un lado, tribunales ordinarios por procedimiento basado en preferencia y sumariedad, y también a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ¿vale? Por eso te lo pongo yo en dos apartados distintos, ¿vale? Sin embargo, te dice que este último recurso será aplicable también a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.3, ¿vale? Entonces, bueno, pues el 52, el 53.2 tenemos por un lado tribunales ordinarios con procedimiento basado en principio de sumariedad y preferencia, ¿vale? Que es este primer intervalo. Y este primer intervalo, añadiendo la objeción de conciencia, va a quedar tutelado mediante el Tribunal Constitucional por la vía del recurso de amparo, ¿vale? Por eso lo tienes aquí añadido la objeción de conciencia con recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ¿vale? Yo creo que se entiende, ¿no? El esquema es bastante gráfico. Estamos viendo los intervalos de artículos por los cuales queremos amparar y garantizar, ¿vale? Voy a decir mejor garantizar para que no te equivoques con lo de amparo, y la vía por la cual se va a hacer esa garantía, ¿vale? Aquí tenemos que es el recurso de constitucionalidad, aquí tenemos procedimiento preferente y sumario ante tribunales ordinarios, y aquí tenemos el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo, ¿vale? Pero incluye, en este caso, la objeción de conciencia porque así específicamente lo legisla la Constitución. Y por último, el 53.3 nos dice algo que es quizá lo más difícil de interpretar de la Constitución, porque habla de que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3, ¿vale? Informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, ¿vale? Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen, ¿vale? Aquí es donde está la clave, ¿vale? ¿Qué significa eso de que informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos? Significa un poco lo que te está diciendo en la segunda parte, y es que hacen falta leyes de desarrollo para que se garanticen mediante la jurisdicción ordinaria esos artículos que comprenden el intervalo que te está diciendo, el capítulo 3, ¿vale? Es decir, traducido resulta que, por ejemplo, un derecho súper importante, como por ejemplo es el derecho de petición, que lo hemos visto antes, ¿vale? No hace falta que haya una ley de desarrollo, ¿vale? Sino que se garantiza directamente porque vincula a todos los poderes públicos, ¿vale? El derecho de petición, si no recuerdo mal, me parece que es el artículo 29. Vamos a comprobarlo. Artículo 29.
Derecho de petición, correcto, ¿vale? O todos los que tengan que ver con igualdad. Bien, pues sin embargo, otros artículos, como por ejemplo sean los que están comprendidos en este capítulo 3, ¿vale? Vamos a ver en el esquema el capítulo 3, que si te das cuenta es el complementario, el que va a continuación del 2, ¿vale? Del 39 al 52, entre el que se encuentra nuestra queridísima Seguridad Social, por eso te lo pongo aquí, ¿vale? Va a necesitar de normativa de desarrollo para hacer esa garantía constitucional de los derechos que aquí se regulan, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? Pues mediante la jurisdicción ordinaria, ¿vale? Y fíjate que lo que se necesitan son justo lo que te digo, ¿vale? Leyes de desarrollo, ¿vale? Nuestra ley de la seguridad social, te lo pongo aquí, es precisamente una ley de desarrollo, ¿vale? ¿Cuál tenemos? Pues la nuestra en concreto es el Real Decreto Legislativo, ¿vale? 8/2015, Ley General de la Seguridad Social, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos aquí la literalidad de la ley y aquí traducido lo que necesitas interpretar correctamente, ¿vale? Saber qué artículos son y mediante qué vía se hace la tutela para garantizar, ¿vale? Así es como se llama el capítulo, garantía estas libertades y derechos fundamentales, ¿vale? Por último, el artículo 54, el más sencillo de estos dos, del 53 y del 54, nos habla del defensor del pueblo, ¿vale? El defensor del pueblo, que tiene su propio epígrafe en un tema posterior y lo veremos con un poquito más de desarrollo. Lo que nos dice la Constitución es bastante somera, es que es el alto comisionado de las Cortes Generales, ¿vale? Y son designados, es designado por las propias Cortes, ¿vale? Y lo que va a defender son los derechos del título entero, ¿vale? Por tanto, si venimos aquí, el título entero, título 1, ¿vale? Lo tenemos aquí, título 1 íntegro, es decir, del artículo 10 al artículo 52. Aquí arriba, insisto, ¿vale? Tienes la estructura, ¿vale? De estos dos primeros títulos, el título preliminar que va hasta el 9 y el título 1 que empieza en el 10, que es el que veíamos que no formaba parte de ningún capítulo, ¿vale? Y después por código de colores, pues tiene el primer capítulo, el 11, el 12 y el 13, el capítulo segundo, que tiene algo parecido a lo que le pasa al 10, el 14 dentro del capítulo, pero después hay dos secciones, ¿vale? De la 15 a la 29, que son los super, hiper, mega importantes, ¿vale? Y la sección 2 del 30 al 38, ¿vale? Y después tenemos el capítulo 3 y el capítulo 5 y el capítulo 4, perdona, y el capítulo 5. Entonces, por colores yo creo que vas viendo cómo se encuentra estructurado, ¿vale? Este capítulo 5 está arriba simplemente para que no estuviera tan pegado al naranjita, ¿vale? Pero que no tiene ninguna dificultad, ¿vale? Que no lo he puesto arriba por nada, ni porque sea más importante, ni nada, ¿vale? Sí que es verdad que estos dos últimos, las garantías y las suspensiones, son de los más importantes, ¿vale? Porque, bueno, pues lo que viene es a tratar todo lo que previamente se ha legislado, ¿vale? Pero bueno, no más allá de eso para matizarte el motivo por el que está arriba o está abajo. Y el defensor del pueblo, como alberga todo ese título primero, ¿vale? Lo tienes aquí, defensa de los derechos del título 1, es junto al que hemos visto antes el único, ¿vale? Esos dos, el 53.3 y el 54, que incluyen el artículo 41 de la Seguridad Social, ¿vale? Por si acaso nos preguntasen cuál va a ser la tutela por la cual se garantiza el derecho de la seguridad social, pues no nos pueden hablar del Tribunal Constitucional, no nos pueden hablar de tribunales ordinarios, no nos pueden hablar de recursos de inconstitucionalidad, ¿vale? Solamente nos pueden hablar de jurisdicción ordinaria por vías leyes de desarrollo, como la que efectivamente tenemos, o del defensor del pueblo, ¿vale? Eso se ve muy claramente aquí, ¿vale? Si tú tienes el artículo 41, no está dentro de esta garantía, no está dentro de esta segunda garantía, no está dentro de esta tercera garantía, solamente está dentro de la garantía que regula el 53.3 y el 54, ¿vale? Bueno, pues de ese tipo son las preguntas que podrían llegar a hacernos y serían preguntas difíciles, ¿vale? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de interpretar la Constitución, este artículo de la Constitución. La gente se queda en la parte más teórica, pero esta parte quizá es la más interpretativa y en el momento que te lo explican, y te lo explican bien, y encima pues se acompaña de un esquemita tan dinámico, ¿no? Como este, pues yo creo que las piezas del puzzle encajan con más facilidad. Centrándome otra vez en lo rojo y lo verde, ¿vale? El verde, acuérdate que es los que vinculan a todos los poderes públicos, por tanto, no necesita en sí leyes de desarrollo, sino que la propia Constitución es base suficiente para que esos artículos, ¿vale? Esos derechos queden garantizados. Mientras que los rojos, que son los complementarios, el capítulo 3, como decíamos, artículo 39 al 52, sí que van a necesitar, para poder alegar ante los tribunales ordinarios, esas leyes de desarrollo, ¿vale? Para que los desarrollen y efectivamente quede bien definido en concreto cuál es la amplitud
con la cual esos derechos se van a regular. Por ejemplo, la seguridad social, pues tenemos prestaciones y no es lo mismo que tú vayas a poder garantizar el derecho a la seguridad social con 8 prestaciones reguladas que con 3, que con 15, ¿vale? Hace falta ese desarrollo normativo, ¿vale? Para saber cómo de amplio es ese derecho concreto que se le va a ofrecer a los ciudadanos, ¿vale? Un poco por ahí van los tiros de por qué se necesitan esas leyes de desarrollo. No obstante, importante, ¿vale? Aunque necesiten te lo pongo por aquí. Aunque hay algunos artículos que no necesiten leyes de desarrollo, pueden tenerlas, ¿vale? Por ejemplo, eso pasa en materia de igualdad, que hay normativa de desarrollo para la violencia de género, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, para las leyes de LGTBI, para temas de discapacidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo eso una cosa no implica la otra, ¿vale? Lo que te dice es que se vincula a todos los poderes públicos y que no va a requerir esa ley de desarrollo, pero podría tenerla, ¿vale? Entonces te hago ese matiz ahí para que tengas bien clara la diferencia. Y por último, nos vamos al capítulo 5, ¿vale? Bueno, antes de ir al capítulo 5, para que no se me olvide, nos vamos a ir a ver ese anexo que te comentaba, ¿vale? Sobre las fechas relevantes que están vinculadas a la Constitución, ¿vale? Tienes aquí 4 hechos: cuando se aprueba, cuando se ratifica en referéndum, cuando se sanciona y se promulga por el rey y cuando entra en vigor y se publica, ¿vale? Bueno, pues aquí tienes el hecho, quién o dónde tiene lugar y la fecha, ¿vale? Veo más improbable que pregunten esto, ¿vale? A cualquier contenido más teórico directamente con la regulación normativa. Pero yo me lo estudié por si acaso, ¿vale? Y en el anexo 2 también tienes datos muy concretos que son las reformas que se han llevado a cabo en la Constitución. Son solamente 3, ¿vale? Tienes aquí la fecha, el artículo que afectó, ¿vale? Todas, te lo indico aquí, se hicieron por la vía del artículo 167, es decir, fueron reformas simples, ¿vale? No fueron reformas agravadas, que es lo que hemos visto como dos modalidades posibles de la reforma, ¿vale? ¿Y en qué consistió el cambio? ¿Vale? Aquí tienes, ¿vale? Algunas cosas son muy concretas y como te digo, la más reciente del año 2024 fue sustituir el término disminuido, ¿vale? Por personas con discapacidad, ¿vale? Y se estableció una política de inclusión mucho más potente, es decir, se reformuló por completo el artículo. Antes era bastante más breve, ahora se desglosa en 2 apartados y habla pues de esas particularidades que hemos visto, ¿vale? Bien, por último apunte, las 2 primeras reformas entraron en vigor al día siguiente, sin embargo, te lo menciono porque me pareció curioso, ¿vale? Sin embargo, la última, en vez de ser al día siguiente, pues fue cuando se publicó en el BOE y eso no pasó sino hasta 2 días después, ¿vale? En vez del 16, pues fue el 17, ¿vale? Que además creo que fue un sábado. Entonces, bueno, pues que sepa, yo creo que de preguntar, preguntarían o algo por aquí con respecto a las fechas, ¿vale? O algo sobre el contenido o fecha de la reforma, ¿vale? Pero creo que sería bastante más improbable con respecto a cualquier pregunta de corte teórico, que es la que vienen aplicando con carácter general, ¿vale? Era simplemente para que no se me olvidara esos 2 anexos. Y ahora sí, el capítulo 5, ¿vale? Vamos a hablar de la suspensión. Es algo que ya hemos tocado a lo largo de la clase, ¿vale? Hablamos de 2 tipos de suspensión. Una suspensión general, por tanto es con carácter global que afecta a todo el mundo, y una suspensión individual, es decir, con carácter particular que afecta a determinadas personas, ¿vale? Eso es lo que tienes que tener claro entre lo que regula la suspensión del 55.1 y lo que regula la suspensión del 55.2. Como lo hemos visto ya durante las clases, fíjate que lo que tenga fondo amarillo va a ser suspensión general, ¿vale? Que había bastantes, aquí tienes el listado completo, ¿vale? Por si en vez de estudiártelo de forma progresiva en el tema, pues quiere tenerlo centralizado, ¿no? Que es como yo creo que es más interesante estudiárselo. Y después el 55.2 son solamente 3, que coinciden además con respecto a que están dentro del subconjunto de artículos que se suspenden de forma general. Sin embargo, te hago un matiz, ¿vale? El artículo 17 se suspende en general de forma íntegra, ¿vale? Entero el 17, mientras que la individual no es el 17 entero, sino el 17.2, ¿vale? Que es la detención preventiva, que máximo se puede, que son 72 horas, ¿vale? Entonces, aquí te he puesto 3 iconos, porque como son 3 cosillas, pues te puedes quedar con la memoria fotográfica de qué cosas son, ¿vale? La detección preventiva, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, ¿vale? Que son postales, telegráficas y telefónicas. Pero tienes que saber que, como te digo, ¿vale? Esto solamente es el punto 2 y este es el 17 entero que habla de la privación de la libertad. Pero te dice una excepción
la Constitución. Y te dice que se exceptúa de este artículo el apartado 3, ¿vale? Para el estado de excepción. ¿Esto por qué lo dice? Porque esta suspensión, ¿vale? Te lo dice al principio del artículo, va a poder suspenderse. De hecho, es poder, ¿vale? Es una posibilidad, ¿vale? No es algo exhortativo, no es algo que en todo caso vaya a suceder. Cuando se acuerde la declaración de los estados de excepción o de sitio, ¿vale? Yo te pongo aquí los tres estados que se regulan en la Constitución, perdón, y en el de alarma no es de aplicación. Acuérdate, por ejemplo, que el estado de alarma es el menos gravoso de los tres. Cuando tuvimos la pandemia del COVID, se decretó el estado de alarma y ahí no hubo suspensión general de derechos, ¿vale? Sí que había recomendaciones de no salir de casa, etcétera, ¿vale? Pero no eran cosas que bajo algún concepto estuviesen amparadas por la Constitución como para ser derechos que se pudieran suspender, ¿vale? Lo que sí aplica en esta suspensión de derechos y libertades de forma general, ¿vale? Importante, la palabra clave es general e individual, ¿vale? Es en los estados de excepción y de sitio, ¿vale? Pues con respecto a estos tres estados, o mejor dicho, sobre estos dos, que son los que aplican, lo que te dice el artículo 17, o lo que te dice con respecto al artículo 17, es que se exceptúa el punto 3 para el estado de excepción. Si se exceptúa para el estado de excepción, por eso te lo pongo en rojo, exceptúa, excepción, significa que solamente aplica para el estado de sitio, ¿vale? Y es porque es un derecho mucho más importante, ¿vale? Habla de la detención, de cuando una persona va a ser detenida, debe ser informada de forma inmediata de sus derechos y de las razones de la misma, ¿vale? Entonces, y la asistencia de abogado. Bueno, pues que se sepa que solamente eso podría aplicar para el estado de sitio, ¿vale? Con respecto a esto, una cosa más, ¿vale? Y es que la suspensión individual, por mucho que esté recogida en la Constitución, está sometida a determinadas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues muy importante, ¿vale? Porque no se puede hacer por sí. Acuérdate de lo que veíamos de la arbitrariedad de los poderes públicos, ¿vale? No puede quedar todo al libre albedrío de lo que los poderes públicos dictaminen, sino que se necesita una intervención judicial, ¿vale? Y el acuerdo del control parlamentario, ¿vale? Es decir, que siempre aunque la Constitución otorgue determinadas licencias, en este caso para algo muy importante como es suspender a alguien concreto, a alguien individual, un derecho, una libertad, eso se hace mediante un procedimiento específico que implica una intervención judicial, ¿vale? Y un control parlamentario, ¿vale? Bueno, pues eso es importante. De hecho, además, termina este artículo hablando de el uso injustificado de esta posibilidad, ¿vale? Te dice que la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica, ¿vale? Porque todo esto se hace por una ley orgánica, producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes, ¿vale? Bueno, pues por último, el esquemita que te lo he ido enseñando a lo largo de la clase, ¿vale? Donde importante, ¿vale? Aquí, además de saber la tutela por la cual cada subconjunto de artículos es de aplicación para esa garantía, tienes en verde lo que vincula a todos los poderes públicos y en rojo lo que no es así, ¿vale? Entonces, bueno, pues que lo tengamos claro. Yo creo que estos últimos artículos, ¿vale? Tanto el 53, 54 como el 55, si te hacen una pregunta más práctica, ¿vale? Porque aquí te tendrías que saber un listado de artículos, pues te diferenciaría con respecto a los demás, ¿vale? Porque alguien se puede saber cualquier característica de cualquier derecho, pero saberse una pregunta, saber responder una pregunta de estos últimos artículos es de mayor profundidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues es cierto que te va a llevar un poco más de tiempo, porque no es lo mismo que estudiarse dos párrafos de cualquier artículo, pero es importante, como digo, ¿no? Que de acuerdo a lo que hablábamos en los primeros 15 minutos de la clase, tengamos una estrategia bien definida y en consecuencia seamos capaces de que cualquier tipo de pregunta que esté en estas 12 páginas, tengamos la garantía y la seguridad de poder responderla, ¿vale? Porque ya que invertimos tiempo en una determinada decisión, pues que vayamos a lo seguro, ¿vale? Y no digamos, bueno, como hay menos posibilidad de que caiga por aquí, lo dejo fuera. Bueno, y si justo preguntan por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues ten presente eso. Y por mi parte, dejamos aquí la clase. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.